Hola y bienvenidos una vez más al canal de YouTube. Yo soy Erika Cole y como se pueden dar cuenta hoy estoy solita. Emanuele no me acompaña hoy, pero igual vamos a hacer un video informativo para todos ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de 4 cosas que debes saber antes de rentar tu carro en Turo. En videos anteriores ya hemos hablado de distintas cosas que pasan al rentar tu carro en Turo, la rentabilidad, problemas que se puede presentar, pero no hablamos de 4 cosas que necesitas saber antes de rentar el carro y que nos han pedido bastante este tema y por eso aquí está para todos ustedes. Empezamos con la número 1 y es la edad. Si tienes menos de 25 años, Turo te cobrará una tarifa extra del 30% cada vez que rentes un automóvil. ¿Esto qué quiere decir? Que si el carro, por ejemplo, te cuesta $20 al día, Turo te va a cobrar $26 si eres menor de 25 años de edad. A nadie le gusta pagar de más, por supuesto, pero si tenemos en cuenta, si vamos, digamos, a una renta de automóvil tradicional, los que tradicionalmente conocemos, probablemente no le van a rentar el carro a un menor de 25 años. Así que por eso Turo se cubre en salud y cobra esta tarifa extra. La segunda cosa que debemos tener en cuenta antes de rentar un carro en Turo es el retraso. Normalmente cuando rentas un carro en Turo te pones de acuerdo con el dueño del vehículo y acordan la hora en la que se van a ver y que va a ser la entrega. Pues bien, si llegas tarde a ese encuentro con el dueño del vehículo, probablemente te van a cobrar una tarifa extra. En los casos, por ejemplo, que vengas viajando en avión y se retrase tu vuelo, personalmente pienso que no es una buena idea rentar un carro de Turo porque si tienes un atraso y ya quedaste en un tiempo con el dueño del vehículo, te va a cobrar una tarifa extra. En este caso sería mejor si viajas en avión y no sabes si vas a tener un vuelo retrasado, de rentar el carro en una de las agencias tradicionales, ya que sin importar la hora, una vez llegues al aeropuerto puedes tomar el carro sin pagar una tarifa extra. Si les está gustando este video, no olviden por favor suscribirse a este canal de YouTube, de darle like y compartir con muchísima más gente, ya que de esta manera nos apoyan y vamos a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya lo saben, síganos, denle like, suscríbanse, así saben cuándo va a salir un nuevo video. El tercer tema que debemos tener en cuenta antes de rentar un carro en Turo son las millas extras. Normalmente cuando rentas el carro, este viene con un millaje específico incluido por día. Si excedes esa cantidad de millas que el dueño acordó, tendrás que pagar extra. La mayoría de los dueños ofrecen entre 200 y 300 millas por día, incluido en el precio que ya te dieron. Si excedes ese límite de las 200 o las 300, te toca pagar adicionalmente entre 0.20 y 0.30 centavos por milla. Entonces, si piensas realizar un viaje bastante largo, utilizar el carro por un periodo de tiempo largo, yo recomendaría ir más con una agencia tradicional como Hertz o Alamo porque el millaje es limitado. Una vez te rentan el carro, tú puedes usarlo todas las millas que tú quieras. Pero si por ejemplo vas a utilizar el carro dentro de la ciudad y sabes que no lo vas a usar mucho, quizá Turo sea una buena opción, que quizá puede ser más económico e incluso tiene más variedad de carros. Llegamos a el punto número 4 que debes saber antes de rentar tu carro en Turo y es los daños en el carro. Normalmente cuando rentamos en Turo, pues como es un carro particular, el dueño créeme que va a estar muy meticuloso viendo si hay algún daño, algún rayón, algo extra en su carro. Obviamente cuando nosotros como usuarios rentamos un carro, claramente no lo queremos dañar, nadie quiere dañarlo, pero accidentes ocurren, rayones ocurren, cosas pueden pasar. Entonces, si rentas el carro en Turo, tienes que tener en cuenta que el dueño puede estar muchísimo más pendiente de los daños en el carro y si el dueño encuentra este tipo de daños en el carro, por supuesto tendrás que pagar por ellos. Específicamente si él tenía fotos de antes y del después de cuando tú entregaste ese carro. En las compañías tradicionales como Alamo o Hertz, quizá puede ser
pueden pasarlo un poco más porque el que te va a revisar el carro es un empleado de la compañía que seguro tiene mucho trabajo, mucho tiempo, que quizá tiene muchos carros más pendientes por revisar, que lo está haciendo de afán y quizás se le puede pasar, digamos, algún detalle pequeño y quizá ni te lo cobran. Pero digamos con Turo normalmente los dueños son un poquito mucho más estrictos con el tema de ver si tiene algún daño el carro. Entonces de esta manera hemos llegado al final de este video para darles un poquito más acerca de Turo. Hemos tenido diferentes videos, espero que todos los hayan disfrutado y aprendido de cada uno de ellos. Si hay un tema en específico que a ustedes les gustaría hablar, que les gustaría que nosotros habláramos en el canal de YouTube, por favor escríbanos en los comentarios, denos todo su apoyo. Gracias una vez más por ver el video y nos vemos en uno próximo. ¡Chao!